Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. La tercera etapa de varias charlas que estamos apoyando acá en representación del gremio turístico de Izabal, apoyando a todos los empresarios de acá, hoteleros, restauranteros, tour operadores, guías, para tener una representación a nivel nacional de nuestro destino que es Izabal, esperando que el momento en que esto culmine, que sea muy pronto, todos ustedes estén más que invitados a venir acá y apoyarnos en las actividades que podemos desarrollar. El día lunes y el día martes hablamos un poco de la historia de Izabal. Les indico, no soy historiador, no soy antropólogo, no soy arqueólogo, tengo un grado académico en ecoturismo y me he dedicado a guiar y a capacitar. Entonces, la intención de esto ha sido simplemente tener más herramientas de cosas que sabemos que están, pero que pocos se atreven a contarnos. Y bueno, aquí estamos intentando ponerlo en la palestra sobre estos temas. El día de hoy es biodiversidad y pluriculturalidad en Izabal. Eh, no quiero ser muy académico, más sin embargo, quiero empezar por lo básico, y es que eh, conocemos un poquito sobre geología, biología. Centroamérica es un espacio geográfico que surge del mar, del choque de dos grandes placas tectónicas, de América, la del Caribe, y una tercera en el Pacífico, que en este momento, pues, como vamos a hablar de Izabal, no viene al caso, mas sin embargo existe, que ha sido los eventos geológicos más importantes y donde prácticamente emergemos del mar. Entonces, como datos, el istmo centroamericano tiene dos características físicas únicas en el mundo. Es el lugar de paso más angosto entre los dos océanos más grandes del planeta, Atlántico y Pacífico, y es el corredor para trasladarse por tierra entre las dos masas continentales, que son Norte y Sudamérica. Se dice que comenzó a formarse con un cinturón de islas volcánicas que dio paso a la unión de las dos masas continentales, hasta entonces separadas por el llamado Canal Centroamericano. Esto reduce las migraciones de flora y fauna tanto del sur hacia el norte como del norte hacia el sur. Y como un dato específico es que la parte del río Sarzón se considera el límite de una unidad climática según Holbrook de influencia amazónica. O sea, desde el Pacífico viene avanzando esta influencia, pero justamente aquí en Izabal termina esto. Más arriba ya no existe, pero de eso vamos a hablar mucho más adelante. Estamos, existe el Valle de Motagua, muy famoso porque todo el mundo dice que viene el Jade, más muy pocos entienden el porqué. Pero quiero contarles que la falla del Motagua es la principal, está al centro. Más al norte tenemos otra falla que es la del Polochic, que es parte de este movimiento tectónico, y hacia el sur tenemos la del Chamelecón. Pero, ¿dónde estamos exactamente y por qué todo esto es importante? Tienes que hacer un zoom, más o menos, de la parte donde estamos y la parte que le compete a Izabal, que es la charla. Sin embargo, no puedo hablar solo de Izabal y no hablar de los alrededores. Todos estamos conectados y todos tenemos que ver unos con otros e influenciamos a los otros. En la placa de Norteamérica se encuentra lo que se llama el bloque maya, y esto es muy distintivo porque es más que todo piedra caliza, lo que se conoce como karst. Y todo el mundo que sabe de karst sabe que en los karst hay cuevas, el agua aparece, desaparece y se forman cenotes, por ejemplo. Entonces, en Izabal tenemos una gran porción de placas. La placa hacia el sur se llama la pertenece al bloque, porque pertenece a la placa de Centroamérica. Sin embargo, en medio tenemos espacios que no sabemos a quién pertenecen. Simplemente la actividad geológica creó volcanes, sacó tierra, o bien los aludes y los ríos han formado nuevos espacios, formando tierra. Simplemente no sabemos si pertenecen a qué parte de las dos grandes placas. Sin embargo, en medio de todo esto está la Sierra de los Chuacús, y sabemos que la Sierra de los Chuacús son posiblemente las rocas más antiguas de Centroamérica, solamente se pelean con las montañas mayas en Belice y Petén, que estamos peleando a ver cuáles son las más antiguas. Yo creo que son las de Chuacús, sin embargo los geólogos nos saben decir mejor, eh, porque se cree que eran islas antes de formarse estas masas continentales. Si ven hacia la parte sur de esta presentación, otra vez mi contento, aparece y desaparece, permítanme. No tengo problema para aceptar. Esta parte es una parte que tiene muchos volcanes de la época cuaternaria, muy antiguos, algunos de ellos son tan antiguos que son chatos y la gente no sabe, pero están muy cerca de Izabal. Izabal no tiene ningún volcán que podamos confirmar, más todo esto es bastante importante en toda la historia de Izabal. Por ejemplo, si conoce la historia de Quiriguá, está relacionada con Copán, y Copán está
está elaborada de piedra toba, que es de origen volcánico, y por eso está conservado también hasta el día de hoy. Entonces son solamente detalles para que sepamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Guatemala. Guatemala se considera un país megadiverso, lo consideran los entes internacionales. Es más, es el número 19 en la lista de aquellos que fueron confirmados. Situado en el conjunto de dos grandes reinos biogeográficos, el Neártico, el nuevo Ártico, que viene del norte, y el Neotropical, el nuevo tropical, que viene del sur. Guatemala es conocido por ser un país megadiverso. Esta riqueza biológica se debe a la mezcla de fauna de las dos regiones y por ser la zona de evolución y diferenciación de múltiples formas endémicas en el país. Guatemala alberga varios ecosistemas, entre ellos los bosques templados, que están asociados especialmente con las zonas de mayor altitud. Se distribuyen grandes cadenas montañosas como Sierra Madre, Matanes y Minas, así como sistemas volcánicos que ocupan gran parte del territorio. El 60%, que lo domina más que todo la influencia neártica. Pero además, Guatemala tiene sitios Ramsar, que son humedales de gran relevancia internacional, que están en las partes bajas de más de influencia neotropical. En términos de especies endémicas, Guatemala ocupa el primer lugar en la nación de Centroamérica, ya que el 13% de las especies pertenecientes a estos grupos recién mencionados son endémicos. Este rasgo es particularmente notorio en la flora, ya que más del 15% de especies que existen en el país son considerados endémicos. Son solamente datos para que lo tengamos todos claros. Aprovechando esta gráfica, podemos ver que Guatemala está dividido en tres regiones que tiene que ver con la cantidad de agua y para dónde fluye el agua de lluvia. Entonces, son unas vertientes, la del Golfo de México, la del Pacífico y la que nos compete, que es la vertiente del Atlántico o del Caribe, porque aquí también hay. Esta es la que nos compete. Es la misma vertiente, solo que vamos a hablar de esta región específica. Estamos en esta región y vemos las microcuencas que hay acá. Estamos la gran cuenca del río Motagua, que va hasta el Caribe. Tenemos acá el río Grande de Zacapa, que es la que trae el agua de Copán, Honduras, la parte del Polochic, la parte del Cabón, la parte del Sarzún. Arriba dos ríos todavía importantes porque desagua muy cerca de nosotros, que es el Temash, aquí chiquito, y el Muro, que prácticamente pertenecen a Belice. Y aquí al centro tenemos la parte del lago del Zabal y Río Dulce, que es de gran relevancia. Pero ¿por qué son microcuencas? ¿Por qué? Porque todos esos espacios tiene que ver con la geografía y vamos a ver el lado de montaña más adelante. Un par de datos. En esta vertiente la longitud de los ríos es mucho mayor e incluye el río más largo del país, que es el Motagua, con 486.5 kilómetros de longitud. Como un dato. Ocupa aproximadamente el 35% del territorio del país. Esta vertiente contiene los principales tres cordilleras montañosas que son Sierra de las Minas, acá al centro, eh, se convierten en las montañas del Mico, son unas montañas mucho más chatas, ya dentro de Izabal. Además, la Sierra del Merendón, que es toda esta parte de abajo, que en Izabal recibe un montón de nombres, como Montaña del Espíritu Santo o Sierra Caral, por ejemplo. Y tenemos la parte de la Sierra de la Santa Cruz, más al norte. Además, cuenta con los, ya habíamos hablado del Sarzún, los ríos navegables, el Polochic, el Río Dulce, el Motagua como río navegable, y la porción de agua más grande del país, que es el lago del Zabal, que tiene aproximadamente 50 kilómetros de largo por 25 de ancho. Más es un gran charco, no es muy profundo, se calcula que tiene unos 40 metros de profundidad. De hecho, si me preguntaran a mí específicamente, yo creo que el lago de Izabal es esa parte que no se logró unir del continente, que unificó a los mares en este canal centroamericano que existía hace mucho tiempo. Prueba de ello es que aquellos que nos gusta la guiada y estamos metidos en eso, muchas rocas del castillo de San Felipe son antiguos corales. Y yo no creo que los españoles fueran hasta el coral fuera de la bahía a recoger esas piedras para construirlo. Así que son rocas locales de un coral muy antiguo que existió en esta región. Entonces, a mí en particular no me queda ninguna duda de que algo tiene que ver. Entonces esto convierte a Izabal en un lugar prácticamente único, o sea, en la región y en nuestro país sobre todo, porque compartimos muchos rasgos físicos con el resto de Guatemala, somos la mitad norteamericanos, y aquí lo quieren ver como políticos, la otra mitad pertenece a Centroamérica, tenemos altas montañas que pertenecen al departamento en tres cordilleras distintas, tenemos partes muy bajas y todo muy cerca, que forman muchas ecorregiones, y además somos la entrada al Mar Caribe, o sea, estamos en conexión con toda esta parte que habíamos hablado antes, que se llama el Golfo de Honduras. Esto es Izabal, y ahí está el territorio marítimo incluso al cual tenemos acceso, del cual nadie puede pelear con nosotros. Eso sí, se pasa en esta línea porque límite ya considera otras cosas, pero eso es otro tema de otro día.
En la parte de los bosques húmedos del Atlántico centroamericano, al cual pertenecemos, que se considera húmedos tropicales y subtropicales, y cubre una superficie de alrededor de 7.800 kilómetros cuadrados. Forma parte de las regiones fisiográficas de tierras calizas altas del norte, hablábamos de la parte de Norteamérica, tierras calizas bajas del norte, porque hay altas y bajas, tierras de las lluvias de inundación del norte, tierras metamórficas, que son las partes donde se chocaron las tierras y no sabemos a quién pertenece, pero se están compresionando las rocas, y se le considera como un importante centro de biodiversidad. Sobre eso tenemos la charla. Debido a su localización en el limbo centroamericano, esta ecorregión tiene una mezcla de plantas y animales neárticos y neotropicales a muy poca distancia unos de otros. En él se encuentra la denominada Ruta del Caribe, una de las mayores rutas para migración tanto en el norte de Sudamérica como entre los bosques montañosos y las tierras bajas. Así que para aquellos amantes de las aves saben que Izabal es un lugar muy importante para esta actividad. El sistema de la Sierra de las Minas Motagua Polochic, específicamente, se encuentra en la parte central oriental de Guatemala, en la vertiente del Caribe del país, donde además se da la confluencia de efectos típicos de los neotrópicos, incluyendo selvas tropicales, bosques secos tropicales, bosques, así como otros típicos de la región neártica, como el bosque de pino de montaña y los bosques de pino encino. Todo esto pasa en Izabal en espacios muy reducidos. Por lo tanto, me toca a mí que explicarles que según Holdridge y sus 4 zonas de vida en el país, Izabal cuenta con 7 de ellas. Si ven ese mapa, así que solo aparece que son los más importantes. Pero esta parte de acá, hay 2 zonas que son más comunes para el Valle del Motagua, para la parte de Zacapa, Chiquimula del Progreso, pero Izabal también conserva estas partes. Y además, muy pequeño en la fotografía, partes muy altas de otro tipo de bosques. O sea, si quisiéramos verlo como lo que es, estas partes de bosques y estos tipos de climas son parte de Izabal y hacen parte de nuestra biodiversidad. Sin embargo, lo que más quisiera yo mencionarles es de esta parte de un azul más intenso. Esta es la parte que les hablaba anteriormente, que es única en el país. Esta es la parte de que todos los Costa Rica hablan, pues Izabal existe. Tenemos ese tipo de zona de vida, que es la parte de mayor influencia amazónica. Y termina en el Sartún. O sea que ni Belice, ni Petén, ni el Teverapaz lo tienen. Lo pueden ver en el mapa un poquito más extenso. Y esta parte de Izabal es la que tenemos que aprovechar. Y ustedes dirán, Río Dulce es hermoso, pero la gente a veces no entiende por qué. Punta de Manaví, que es hermosa y no le hemos puesto tanta cabeza porque no vamos mucho por esa región. Pero en valores de biodiversidad tenemos algo hermoso que no hemos podido explotar o no hemos explotado como se debiera. Solo para darles como referencia, el bosque que estoy hablando se llama Bosque Muy Húmedo Tropical y se encuentra de aquí, todavía la parte de Omoa en Honduras lo tiene, y lo encontramos desde Nicaragua hacia el sur. Y de aquí hacia el norte no existe. Es de Izabal del año 2006, de la cobertura forestal eh, nativa, digamos, que no se imaginarán el año 2020 cómo está, entonces la necesidad de crear áreas protegidas y áreas de resguardo para proteger esta biodiversidad. Izabal cuenta con una serie de áreas protegidas, pero aquí tengo yo una pequeña crítica. Nosotros tenemos muchas áreas protegidas y van a entender, ustedes ven todo el centro de acá, casi toda la bahía de Matica y el Caribe está área protegida. De hecho, incluso la bahía de San Tomás es una bahía protegida, donde está el puerto. Puerto Barrios está acá y estamos rodeados de áreas protegidas, pero tiene muy poco significado cuando las áreas protegidas tienen una estratificación, tienen una zonificación que no es nuestra, que la trajeron, no sé, de África, supongo, donde los parques son enormes y cada área protegida en África, con sus zonas, cada parque es el tamaño del país, el tamaño de Guatemala. Entonces, para mí eso es algo, solo es una crítica, supongo, o sea, en intenciones de querer mejorar, porque esto no nos tiene, aunque todo el área sea protegida, hay muchas áreas de confluencia y Guatemala no existe un centímetro cuadrado donde no hayan habitantes, o sea que tenemos que también manejar la cosa de las poblaciones, y también tienen el derecho a estar ahí. Entonces, no es tanto como dice el mapa y estar protegido, sino que son parches de ese bosque que aún queda y que estamos intentando proteger. Esa es la verdad. Las áreas protegidas de Izabal, tratando de darles un pequeño listado, está el refugio de Manavique,
está la reserva de la Sierra de las Minas, la cual todavía tenemos, está el Parque Nacional Bahía San Tomás, que nos había contado, Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil, más al centro, Parque Nacional Río Dulce, que es lo que todos conocen, Biotopo Protegido del Manatí, que queda dentro del Parque Río Dulce, pero es otra área, Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, que muy pocos visitan, Sierra de las Minas, ya se las había mencionado, eh, la Cueva del Silvino, más adelante también se los muestro, Parque Nacional Punta Alta, Área de Protección Especial de Montaña Espíritu Santo y Área de Protección Especial Sierra Caral, todo en el Mendón. Y tengo un espacio acá pequeñito que les voy a mencionar más adelante, muy especial, que queda muy cerca de La Ruidosa. Todos conocen La Ruidosa, más casi nadie visita este pequeño parque que está acá, que es muy importante para la conservación de la biodiversidad de Izabal. Entonces voy a hacer una ampliación. Esta es la parte de la Sierra de la Santa Cruz y pueden ver las partes verdes, que son realmente las partes de bosque que estamos de zona núcleo, que estamos con la intención de proteger, pero pueden ver la cantidad de comunidades que coexisten en toda esta región, que son parte del parque, pero tienen derechos sobre la tierra y pueden realizar un montón de actividades distintas dentro de las localidades. Primero voy a empezar como mostrarles todas las partes de tierras altas, ir cambiando hacia tierras más bajas. Aquí tenemos Sierra Caral, que es en la frontera con Honduras, igual, la parte bastante alta, y las áreas que se consideran zona núcleo. Estos mapas muy lindos, por cierto, son hechos por Fundaeco, que es uno de sus administradores. No todos son administrados por ellos, así que los mapas estos más organizados son hechos por ellos y a ellos les doy las gracias porque me hacen más fácil esta charla. Esta es la parte de Cerro San Gil, igual, su zona núcleo, pero ven que el Cerro San Gil realmente su parque y su área de desarrollo llega hasta las playas de Punta de Palma, por ejemplo, de Bahía de Santo Tomás. Que les quería contar, este le llaman Montaña Chiclera, queda en Morales, queda muy cerca, aquí se puede ver abajo, y por arriba pasa toda la carretera que va hacia Río Dulce. Es bastante cerca y es un área muy interesante de bosque que aún se conserva en la región y que vale la pena que nos interese y que tratamos de explotar con actividades turísticas o turismo sustentable, por turismo dentro de la región. Es muy grande, pero es compartida con Zacapa, con El Progreso, con Alte, Baja Verapaz. Es la parte de Sierra de las Minas, que es administrado por defensores de la naturaleza. Mencionarles algo distinto para llegar a las partes más bajas. Esto es el arrecife mesoamericano. Compartimos espacio geográfico con México, Belice, Guatemala. Es un área muy importante. No solamente es áreas protegidas en tierra, sino que las partes de agua son muy importantes. Este es el segundo arrecife de coral más grande del mundo, después de la gran barrera de Australia. Entonces, no es cualquier lugar, es un sistema totalmente distinto y diferente y muy importante. WWF, quien lo administra, eh, es el encargado de conservar esta región, de administrarla, y tiene su sede en Guatemala para todo Centroamérica. El sistema arrecifal mesoamericano, o SAM, es el arrecife transfronterizo más grande del mundo y contiene el segundo arrecife de barrera más largo a nivel mundial. El sistema se tiene a lo largo de 4 países, que nos mencioné, más de 1000 kilómetros de costas, constituye un lugar clave para la protección de biodiversidad, incluyendo seguridad marina, 60 tipos de corales, Entonces, más de vamos 500 especies. ¿Pueden visualizar mi presentación? 500 especies de peces que se encuentran en peligro de extinción. El SAM no solo representa una biodiversidad única de esta protección. Bueno, entonces, algo muy importante, hablando de todo el marketing Linet Bolaños. que va relacionado, ¿verdad? Yo puedo tener algo muy bueno, puedo tener un excelente producto, Licenciado Arno, pero la gente no lo conoce. Entonces, hablamos. Gracias. Bueno, continuamos. Concentré. Estoy tratando de llevarlo rápido, pero ya me dijeron que hablo muy rápido, pero estoy intentando cumplir el tiempo que tengo, entonces, pero no. Entre los comentarios que tengo que hacer. Hablando del sistema, entonces ya hablamos del Parque Nacional Río Dulce, que es considerado una parte muy esencial de este sistema, que no voy a entrar en detalles porque todos lo conocen.
Hablamos entonces también del biotopo del manatí, que queda dentro del Río Dulce, para que los lo conocen. Y voy a hablar de los humedales como ecosistemas más diversos y productivos que existen en el planeta. Según la Convención de los Humedales de Importancia Internacional, también conocida como la Convención de Ramsar, los humedales son las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda los 6 metros. Solamente es un concepto para que entendamos qué es Ramsar. El 2 de febrero de 31 se llevó a cabo la firma de la Convención de los Humedales de Importancia Internacional en la ciudad iraní Ramsar, de donde viene el nombre, en donde adopta ese nombre. En memoria de esta fecha, a partir del año 97 se conmemora el Día Mundial de los Humedales cada 2 de febrero. Así que si alguien quiere saber qué es Ramsar, ya tiene más o menos una idea. Bocas del Polo Chic, también administrado por defensores de la naturaleza. Esta parte es muy importante. Como defensora de la naturaleza administra Bocas del Polo Chic y cierra las minas, existe una zona de amortiguamiento que trata de unificar para que las especies puedan tener esos espacios que tanto necesitan para movilizarse, porque esta zona es de muchos cultivos. Lastimosamente, mucha caña de azúcar, mucho arroz y últimamente palma africana. Sin embargo, hay que aplaudir los esfuerzos de conservación que se hacen en la región. Luego tenemos el área del río Sarzón, ya lo habíamos visto otra vez en la charla anterior, en la parte fronteriza con Belice. Y lo lindo de esta parte es que del lado de Belice también es una área protegida, se llama Sarzún Temash. O sea, es un área de mucha valía para la biodiversidad. Y terminamos con Punta de Manarique. Eh, no es que sea menos importante, al contrario, pero es una zona que realmente ha sido bastante transgredida por el ser humano y ha sufrido mucho. Sin embargo, es muy, muy importante para nosotros porque primero que alberga arrecifes a todos sus alrededores pequeños, pero los alberga, es parte del sistema arrecifal. Y además nos sirve de protección porque protege de depresiones tropicales, tormentas y huracanes a nuestras bahías, que es la bahía de Matique, La Graciosa, eh, Ichilingo, Santo Tomás, que son las bahías internas, y donde están los puertos y habitan la mayoría de la población dentro de esta área, e incluso algunos lince. Sin Manaví que no existiéramos, pero bueno, cuando le veamos la importancia tal vez sea demasiado tarde. Sin embargo, nosotros le podemos dar esta valía. Gracias a estas regiones y tanta diversidad, tantas cosas diferentes, montañas, partes bajas y extensión territorial, existen en toda Guatemala especies banderas de flora y fauna, pero algunas otras para Izabal. Voy a decir un par para el nivel nacional. Hay diversas especies bandera que representan la enorme diversidad biológica propia de Guatemala. Estas especies bandera incluyen los monos araguate, por ejemplo, y musaraña, el quetzal resplandeciente, el cocodrilo moreleti, por ejemplo, la guacamaya escarlata o roja, el tapir bardalis, el jaguar, el pavo encacho y el manatí. Todas estas especies que se encuentran listadas en el apéndice 1 y 2 de CITES. Pero si hablamos de Izabal, yo podría considerar otras especies. Por ejemplo, el lagarto escorpión, si bien no es precisamente Izabal, pero pertenece más que todo al valle, esa capa, parte seca. Eh, es un tipo de especie única, es una subespecie única en Guatemala que proviene de Norteamérica, de parte del desierto de Sonora, y en Guatemala existe, muy poca gente lo sabemos. Es de influencia neártica, pero no viene de las montañas altas, sino que viene de los desiertos que vienen de Norteamérica. Tenemos el oso hormiguero pigmeo, por ejemplo. Muy poca gente lo conoce hasta lo matan porque creen que es chupacabras o algo así, que todavía existe en la región y es muy poco conservado. Tenemos, por ejemplo, el peje lagarto. Aquí les doy la fotografía. Es un pez, pero es medio reptil porque tiene pulmones, dientes enormes. O sea que este prácticamente sale a respirar. Por ejemplo, también el loro pez amarillo, que se encuentra en muy pocos lugares, partes de Belice y en Guatemala se encuentra solamente en Punta de Manavique. Y especies de flora, les puedo decir, por ejemplo, el árbol de maple azucarero. Muy poca gente sabe que en Guatemala hay maple. Simplemente no tenemos cultura, pero hay poblaciones en Chichimatanes, hay poblaciones en Sierra de las Minas confirmadas. Eh, no estoy muy seguro, yo me acuerdo en la universidad hace mucho tiempo, en el Merendón, me lo estoy investigando para esta charla y no encontré ningún documento, así que lo dejo ahí en el aire. O bien la misma especie de pino caribe. Esta especie es una subespecie nativa de Centroamérica, ya está desde Belice, se extiende hasta Nicaragua, y de ahí solo hay otras subespecies de la misma especie en Bahamas y en Cuba.
pero es una especie de pino que crece a la orilla del mar, que crece en el Caribe, que crece en el calor. Es muy conocido en Poptún, le llaman también el pino de Poptún, por aquellos que lo quieren saber, conocer, creen que no lo conocen, pero sí lo conocen, que son especies emblemáticas de estos grandes corredores, de estas bioregiones que tenemos, e Izabal las posee. Entonces creo que vale la pena eh, tomarlas en cuenta. De tema, que con esto quería cerrar el tema de biodiversidad. Voy a hablar del tema de pluriculturalidad. Este tema les pido de anticipación disculpas porque hay muy poca información. Voy a empezar hablando de cosas históricas, mas sin embargo al final voy a contar cosas de tradición oral de Izabal que conozco de primera mano porque somos amigos y los abuelos de los abuelos nos han contado, más documentos escritos hay muy, muy pocos. Así que de antemano les pido disculpas, no quiero que me pidan el documento donde saqué tal información porque no sé si existe. Así que de antemano. Pluriculturalidad. Como pluriculturalidad denominamos la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno coexiste una variedad de culturas. En ese sentido, son pluriculturales aquellos países o estados en cuyos territorios cohabitan distintas etnias o grupos culturales con tradiciones, costumbres, creencias y lenguas diferentes. Sociedades pluriculturales se caracterizan por tener potencialmente una gran riqueza cultural gracias a la aportación de los diversos elementos que conforman la historia, tradiciones y la imaginería de las diferentes culturas que aquí coexisten. Entonces, voy a empezar tomando un par de elementos históricos. En la parte de historia de Izabal ya los había mencionado, pero los voy a retomar para poder empezar este tema. Entonces decía que el pueblo garífuna, ya habíamos hablado que sabemos que llegó a las costas de Guatemala alrededor de 1802. Si el año no es preciso, pues no es importante, pero más o menos esa es la fecha. Entran al territorio guatemalteco como un pueblo libre. Sabemos que anteriormente a estas fechas existieron gente de origen, lo que se llama en la colonia los negros, pero para Guatemala ya entran con mestizos, entran mulatos, entran zambos, pero además vemos que durante la época colonial estas poblaciones prácticamente se desvanecen. Pueblos que mencionamos entre el sur y Zabal, muy pocos de ellos todavía existen y muy poca de esa gente existe porque se siguieron mezclando. Así que voy a empezar a hablar desde los garífunas. Además, los pueblos mayas de Izabal, como lo mencioné anteriormente, fueron llevados casi a su total extinción. Y si no fueron extintos en su totalidad, fueron llevados a otro lugar. Por ejemplo, hay un lugar en los Verapaces que se llama el Chol, que sabemos que pueblos choles del río Polochic fueron llevados hasta allá arriba. O sea, solo para que se den una idea. En muchas charlas que estuve con muchos lingüistas, mencionaban que ciudades como Cobán o Carchán no son de origen quechí, sino que es de origen chol, posiblemente coexistieron con los quechí y al final justo se mezclaron y los pueblos chol desaparecieron, sobre todo los de Izabal, que no tenemos mayor relación con ellos y no sabemos mucho sobre qué pasó con ellos, más que se llevaron a la extinción o se fueron de sus territorios. Así que empiezo desde esas épocas sabiendo lo que sí hay. Y los garífonas son unos pueblos que tenemos ya como relato histórico. Aquí les muestro entonces una fotografía muy antigua, muy borrosa, perdón, de los primeros pueblos, el pueblo de Livingston como tal. El asunto que los caribes, negros como se les llamaba, o los garífonas como les llamamos ahora, no solo se establecieron en Livingston, sino que en toda la costa atlántica, parte del Río Dulce, parte del Motagua, pero Livingston es el único pueblo que todavía existe. Se cree que los últimos pobladores de todas las aldeas que habían terminaron moviéndose a todo a Livingston por razones de desarrollo, de escuelas, o que ahí llegó primero la electricidad, esto y lo otro, porque Livingston llegó a ser un puerto, como vamos a ver. Y mucha gente cree que Livingston se llama por un explorador famoso que navegó el mundo de apellido Livingston, mas no, sino que se llama así, por un jurista norteamericano llamado Edward Livingston. Entonces voy a leer unos datos. El 24 de abril de 1824, el decreto sobre la libertad en Centroamérica dice que tiene como objetivo abolir la esclavitud en todos los territorios de Centroamérica. La ley ya se encontraba en discusión desde tiempo atrás, acuerdo sobre el monto y la forma de indemnización de los dueños de los esclavos motivó su retraso. Imagínense, podemos decir que somos el primer país del mundo que realmente toma el tema y abole la idea de esclavitud como tal, en todos los sentidos, indígenas o los negros que venían, o otras latitudes, gente que vino, porque también vino. Más sin embargo, la ley no fue inmediata porque primero había que ver cómo se iba a indemnizar a los dueños de esos esclavos. Así dice la historia de Guatemala. Edward Livingston fue un legislador estadounidense que escribió un código penal para el estado de Luisiana. Aunque era de Nueva York, representó a Nueva York y luego Luisiana. En los Estados Unidos, basado en el
de Napoleón. ¿Se acuerdan que esa es la época de la Revolución Francesa? Este código fue traducido al español por el liberal José Francisco y transformado en ley del Estado de Guatemala. Y en este pequeño ya hablaba de que todos los hombres, algo muy somero y algo bastante reducido, que todos los hombres deben ser libres. Por lo tanto, el gobierno de Guatemala decreta crear un puerto en el Caribe, que son los garífunas de afrodescendientes, y le llama Livingston, en honor a este personaje. Más sabemos que la gente de Izabal, los pueblos garífunas que hablan su propio idioma, que se llama garífuna, a Livingston le llaman la buga, y a los livingsteños la bugana. Este es su gentilicio. Entre abril de 1834 y agosto de 1836, y puesta en vigencia el 1 de enero del año 1837, por el gobierno de Mariano Galvez, se crea este famoso puerto de Livingston. Alrededor de 1831. Ahí estamos, ya te miramos otra vez, Fallase. Licenciado Fallase, ¿me escucha? Ya te miramos. En pantalla. Ahí está, ya puedes hablar. Perdón, problemas técnicos. No soy el mejor en esto. ¿Estamos bien? Ahí estamos bien. Bueno, ya había hablado que se creó el puerto de Livingston. Entonces, voy a dar un par de datos históricos porque hay una iniciativa del país para atraer inmigración, más una iniciativa bastante única nuestra. Y voy a mencionar los datos que tienen que ver con Guatemala, pero que se refieren más que todo a Izabal, que es la parte de estudio que nos compete. La Revolución Conservadora y Clérica dirigida por Rafael Carrera en 1838, que derrocó al gobernador Mariano Galvez, dio paso a un régimen conservador y católico que duró hasta 1871. Por esta etapa vamos a hablar más o menos. En este momento, el primer proyecto de colonización se formó en 1904, al otorgarse a la Eastern Coast of Central America Commercial and Agriculture Company de Londres la concesión de colonizar los departamentos de Alta Verapaz, Livingston y San Tomás, que ya lo habíamos visto, con la intención de sacar en estos momentos nuestros grandes líderes. Ahora estamos peleando con un territorio que se llama Belice, simplemente dejaron que la gente británica entrara a Guatemala, pero no dio fruto. Y muchos de nuestros líderes gobernantes del momento participaron en este evento de cortar madera y lucraron con eso también, utilizando no solamente el sur de Belice, que es donde las compañías beliceñas estaban establecidas, las británicas, pero de Petén, Alta Verapaz y Izabal. Luego, no cumplir con las condiciones establecidas, perdió sus derechos que fueron adquiridos por la compañía belga de colonización que se formó en 1841 bajo el patrocinio del rey de Bélgica, que se asentó en San Tomás de Castilla. Llegan los primeros alemanes. Ya habíamos hablado de ellos, así que no voy a hablar mucho, pero sabemos de que la colonización belga pues intentó y por muchas razones no funcionó, pero con ellos ya llegan gente de origen alemán, aunque no se llama Alemania, se llama Prusia.
y muchas de las ciudades en Alemania son estados que no pertenecen a nadie, son propios reinos, así que en esos momentos no solamente dicen que vienen de Alemania, sino que vienen específicos de Bremen, de Hamburgo, de muchos otros lugares que ahora sabemos que son Alemania. Ambos proyectos fracasaron y muchos de sus colonos murieron a causa del clima y enfermedades tropicales que habíamos dicho. Algunos lograron salvarse y muchos de ellos decidieron migrar a la capital a otras localidades del país. Al haberse consolidado el Estado de guatemalteco después de las guerras civiles que vivió en Centroamérica y que separan, donde Guatemala se convierte en una república, separado de los estados como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, la desintegración de las provincias de Centroamérica, Karl Rudolf Klee logró negociar con el gobierno de Guatemala el primer tratado de amistad, comercio y navegación con las ciudades libres asiáticas de Lübeck, Bremen y Hamburgo en el 1847 y fue ratificado en 1852. Son algunos datos históricos que son relevantes porque es más o menos lo que pasa en la región de Izabal, en este caso Alta de la Paz, con los alemanes. Sí sabemos que introdujo el café, pero se formaron latifundios. O sea, el indígena sufrió las consecuencias. No voy a hablar de toda Guatemala, sino que voy a hablar de este grupo específico que son los quechís. Y por lo tanto, terminamos con una migración de parte de ellos hacia todas las regiones del norte de la Alta Verapaz, que más adelante lo voy a mencionar. La llamada época liberal se inició en Guatemala a partir del triunfo de los liberales en junio de 1871, dirigidos por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios, de posición liberal radical, alcanzó el poder a dichas elecciones y se estableció como mandatario para ejecutar el proyecto liberal entre el 76 y el 85 de 1800. Este periodo también está marcado por la importancia que le otorgó a los agroexportadores, principalmente a los cafetaleros, y la política que siguió en torno a la tierra, como la expropiación de las tierras comunales, lo que permitió el surgimiento de nuevos terratenientes y la expansión de la agricultura. Ya habíamos terminado la colonia, pero regresamos. Según la investigadora Marta Casaus Arzú, la herencia española fue trasladada por los conquistadores hacia América. En España, los conceptos de buen linaje y cristiano viejo denotan la pureza de sangre, es decir, que no existía mezcla con judíos ni con árabes. Esa pureza de sangre fue empleada para fundamentar las prerrogativas de los peninsulares y criollos con relación a los indígenas inicialmente y luego también hacia los mestizos en Guatemala. Fue algo que pasó y solamente lo quiero mencionar rápidamente. El Estado propició el desarrollo de la producción extensa del café, que lo llevó a mantenerse sistemas heredados de la colonia, como el sistema de habilitación de trabajo forzado, el colonato, el peonaje, que afectaron en gran medida a los indígenas y a los mestizos que no tenían tierras. Luego entramos en otras etapas. Ya al morir José Rufino Barrios, entra José María Reina Barrios, quien fue traído desde París para convertirse en presidente de este país con ideas de desarrollo europeo. Entonces, en 1892 hasta 1898, reina José María Reina Barrios, y entra en rol en Guatemala, algo que tenemos muchas cosas de ello, para el cual solo voy a tomar un par de notas importantes, la United Fruit Company. La UFCO nació en 1899, tuvo que fundar su empresa Tropical Transit and Transport Company, con una importante compañía competidora, Boston Fruit Company, de su compatriota Andrew W. Preston, y de eso el nombre, United Fruit Company. Mas no eran las únicas, existían otras como la Cuyamel Fruit Company, por ejemplo, que estaba más en Honduras. Se funda con población que migra principalmente del oriente del país, pero sin embargo la UFCO es administrada por personas de origen estadounidense y estos a su vez contratan personal de origen británico, mayormente de Belice, Islas de la Bahía en Honduras y Jamaica, ya que hablan inglés. Estrada Cabrera estimuló el ingreso también y establecimiento de empresas extranjeras en el país y les otorgó muchas prerrogativas. Y en 1906 la UFCO obtuvo gran concesión de tierras en el Valle del Motagua, importando para tal efecto a trabajadores con influencia de la misma cultura inglesa, de las llamadas Indias Occidentales. O sea, trajo mucha gente no solamente de Jamaica, de muchas otras islas que hablan inglés, pero también de islas de origen francés o de dominio francés. Además, algunas personas que vinieron también de Nueva Orleans, porque una de las dos compañías fruteras, antes de llamarse UFCO, era de Nueva Orleans, entonces para ellos era muy conveniente traer personas desde ese lugar. En 1912 se fundó la International Railway of Central America, o IRCA, al fusionarse las dos compañías de ferrocarriles que existían en Guatemala. A la empresa estadounidense UFCO le concedió de manera gratuita por 99 años
los ferrocarriles que se habían construido y el uso de Puerto Barrios, que era el único puerto localizado en el Atlántico, además de las tierras, edificios y líneas de telégrafo. Simplemente datos históricos de lo que pasó y que motivó a la inmigración hasta estos territorios. Así que no podemos obviar contarlos. De lo que les había mencionado anteriormente, y de esos latifundios, terratenientes que se organizaron, pues que todo en las Verapaces, porque los alemanes no les pareció que Zabal fuera un territorio bueno para habitar, y después de haber tenido la mala experiencia de los belgas, que no solamente eran belgas, también vinieron franceses y suizos, pero que hablaban francés. Entonces vieron que no era el lugar apropiado. Más sin embargo, la historia de los alemanes también converge con Izabal, porque toda la ruta del Río Dulce, desde Livingston, Lago de Izabal, hasta el Polo Chic y Panzós, es una ruta totalmente alemana, históricamente. De ahí hablamos la otra vez sobre la gran bodega y tienda que Klee and Skinner Company fundaron, y que la tienda pues, le dio el nombre al municipio que se llama El Estor. Pero quiero hablar de otras cosas, que es sobre lo que pasó a raíz de esos grandes latifundios en las Verapaces. De 1887 a 1930, con el surgimiento de grandes fincas cafetaleras y trabajo asalariado, obligó al quechí a abandonar sus comunidades para vivir y trabajar en plantaciones con sus terratenientes. Esto provocó la diáspora quechí a tierras bajas en busca de mejores oportunidades de vida en territorios desocupados. Este mapa que les muestro es un mapa de una crisis de la San Carlos, de la migración quechí, incluyendo Belice, porque en Belice también llegaron, porque en Belice también habían alemanes y estaban emparentados con los alemanes de Guatemala. Simplemente en Belice se dedicaban a cortar madera, entonces para ellos fue muy fácil pasar la frontera porque necesitaban también mano de obra barata y fácil. Entonces los quechís empiezan a migrar. Ese es un mapa más o menos de 1986, que podría imaginar que el 2020 ese mapa es mucho más grande y el quechí se ha esparcido hasta Puerto Barrios, hasta la frontera. Tenemos comunidades en Manarique, Livingston, sabemos que hay mucho quechí. Es más, dentro del casco urbano de Livingston a veces dicen que tienen más quechís que garífunas, pero bueno, es simplemente percepción. Ese es el pueblo original garífuna y es donde más lo habitan. Pero en estas épocas también surgen otras cosas que no están escritas o no he encontrado documentos porque la investigación no existe. Les voy a hablar de un grupo que conocimos como los Kulí. La voz inglesa Kulí, nombrado por los colonos ingleses de la India y China, o sea, no solamente un grupo, sino que a gente meramente asiática, al trabajador o criado nativo, que también se usa en general para designar al trabajador de origen oriental. Se ha adoptado el español como dos acentuaciones, ambas válidas, que son Kulí o Kulíes, si es el plural. En 1870 se tiene conocimiento de un barco que procedía de Belice, que personas de origen indio, que sería el gentilicio en español indio, porque mucha gente dice hindú, pero hindú es una religión, no es un gentilicio. Y estos se refugiaron en Livingston, pero al parecer estos venían huyendo de sus mozos británicos de Belice, por lo tanto llegaron a Livingston, a una región, se metieron a la montaña y no regresaron, o sea, se escondieron y aparecieron mucho tiempo después. Vivieron ocultos por muchos años. Cabe resaltar que la famosa tortilla de harina, que se incita mucho que es hondureña, ya se llaman baleadas, la gente de cultura india, un derogativo que ya no se usa más, que es el culi, dicen que es un pan que ellos trajeron y se regó por Centroamérica. Así que es posible, pero tendría que buscar más datos para poder darnos referencia. Pero me llamó la atención. Además, se tiene registro de varias épocas de migración china. La gran migración china a Guatemala se da por el Pacífico, no se da por el Atlántico, por lo tanto no hay mucha información. Más sabemos que sí llegaron a Izabal. Dada por la afinidad de apellidos que hay en Belice con Izabal, creemos que también tuvo que ver mucho con la migración. Más no me fue fácil encontrar información al respecto y les pido disculpas, tal vez sí la hay, mas sin embargo no la encontré. Pero sí tenemos una comunidad china bastante grande. Lo que sí pude encontrar es que gran parte de las comunidades chinas en Guatemala están en los poblados que eran las antiguas estaciones de tren. Ahí es donde más confluencia de gente originaria de la China. Y encontramos en toda Guatemala, pero tiene que ver mucho con las estaciones de tren. Y Puerto Barrios no es la excepción, y tenemos una gran población en Livingston además, que es la parte que yo considero que vinieron más que todo desde Belice.
todo el país sigue migrando a Izabal para trabajar en fincas de banano, fincas de abacá, plantaciones de hule, en el ferrocarril o en mismo Puerto Barrios, en el puerto. Nunca había escuchado la palabra abacá. Esta es la fotografía de abacá. Eso es en Filipinas. Y se saca una fibra para realizar muchas cosas. Y aquí en Izabal se cultivó un montón. No aparece tanto en los libros de historia, pero sí, esto es parte de la historia. Además de las plantaciones de hule, Guatemala es el segundo mayor productor de hule de América Latina, después de Brasil, de donde viene el árbol. La diferencia es que Brasil, toda su plantación la consume Brasil. Entonces vuelve a Guatemala como el mayor productor de hule para exportación de América Latina. Entonces, son datos nada más importantes. Y en Guatemala, en Navajoa, que es un nombre de origen nativo americano, Navajo, sabemos, como muchos nombres que aparecen en Izabal, recuerdos de la UFCO, existe un lugar donde se estudia, se trabaja genéticamente las plantaciones de hule para mejora del hule, así que es un lugar biogenético de gran valía. Así que otra, otra idea para hacer turismo de alto nivel. Con la victoria además de Castillo Armas, después del derrocamiento de Jacobo Arbenz, muchas más personas de Oriente migraron a Izabal, primordialmente a trabajar en el ferrocarril. Todo esto se los cuento de tradición oral, yo lo puedo decir por palabra de experiencia personal. Mucha de mi familia, mi abuelo de Zacapa, del barrio El Tamarindal, por la canción, migró justamente por el ferrocarril. Así que lo puedo decir por él y por muchas más familias que conozco en la región. Debido a que se llevó en varios países centroamericanos, por estar Izabal en un área relativamente segura en un momento histórico, muchos guatemaltecos además migran a esa región huyendo del mismo conflicto. Mucha gente indígena de muchas regiones, aquí existen muchos apellidos de origen cachiquel y quiché, que emigraron para buscar trabajo y oportunidades. Además, hay mucha migración de hondureños por estar tan cerca y buscar trabajo. Tenemos comunidades muy cerca al Motagua, una fácil es Quetzalito. Todos los que están ahí nacieron en Honduras, pero todos siendo ustedes guatemaltecos ya por el tiempo de estar acá. Tenemos una población bastante grande de salvadoreños, una población bastante grande de nicaragüenses que vivían más que todo huyendo de los conflictos en su país y encontraron acá una nueva oportunidad para seguir viviendo. Debido a esto y tantas cosas que pasan acá y tantas personas de tantas culturas que coexistimos y habitamos, puedo decir que Izabal es tierra de migrantes y somos una comunidad cosmopolita. Pero, qué quiero decir con eso? La palabra cosmopolita proviene del término griego, un idioma español, que se interpreta como ciudadano del mundo, somos de todos lados. Dicho de un individuo, un ser cosmopolita es aquel que coincide con todos los rincones del planeta como su patria. Es una comunidad cosmopolita, individuos de diferentes lugares, por ejemplo, naciones estados, forman relaciones de respeto mutuo. Así que muchas culturas coexistimos en Izabal. Es un territorio que todos nos sentimos muy orgullosos de ser guatemalteco, pero ante todos izabalenses, y como decimos acá, orgullosos U18. Aquí les dejo una pequeña toma de las comunidades garífunas, siempre muy orgullosos de ser de Guatemala. La comunidad india, esa es una copia de Taj Mahal que está en el cementerio de Puerto Barrios, para que vean ese valor étnico y cómo lo ven. Tengo también una fotografía del pueblo quechí, navegando en el río Dulce, donde ya se volvieron el pueblo mayoritario. Y veo una fotografía de arriba de Puerto Barrios, pues no nos parecemos, pero somos todos izabalenses, de un grupo que ganó un premio de robótica no hace mucho, unos jóvenes promesas de Izabal. Y quiero aprovechar para contarles algo que se viene celebrando hace muchos años, pero muy poca gente lo conoce, y como esto también va dirigido guías de turismo, se llama el Pororó, lo estableció la familia Marcial, vienen de Livingston, pero uno de los hermanos Marcial lo sigue promoviendo en Livingston y el otro hermano en Puerto Barrios, y es la celebración a la Virgen de Guadalupe, algo muy, muy nuestro. La palabra Pororó significa libertad. No existe una forma de cómo bailarlo, simplemente es de celebrarlo y pasarla bien. Entonces, la gente garífuna se viste con trajes indígenas quechis para celebrar y festejar a la gente morena, pero todos participamos, todos somos parte de esta fiesta y de esta amalgama cultural que llamamos Izabal. Así que les quería dejar, si es que se puede, yo ya nuevamente peleando un poco. El Pororó se celebra, que es el 12 y 13. El 12 es el Día de la Virgen, pero se celebra el 12 y 13. El 12 se celebra primero en las calles de Livingston y Puerto Barrios. Y ya en el 12 de la noche se va al gimnasio municipal. Y el 13 el gimnasio municipal.
Así que no sé si esto me va a dejar hacerlo en un pequeño video, pero como les dije, a veces la tecnología no es mi... Y se los dejo y espero que lo disfruten. Ya que aquí somos de todos sabores y colores. Somos valenses, guatemaltecos, el 18. Bueno, me dicen que no se escucha, pero bueno, igual les dejo el video un poquito solo para que vean la festividad y se podrán imaginar que es una feria, es una fiesta con tambores. Mucho ritmo, mucho sabor. Lástima que el audio no llega. Yo sí lo oigo. Correcto. Alguien dijo sincretismo, sí, es una palabra correcta. Fusión de culturas, de religiones, pero lo más importante es que nos aceptamos como somos. Francisco Marcial, él es el organizador en Puerto Barrios. Me voy a adelantar porque si no tiene audio es difícil, pero bueno, les puedo decir nada más que todos están gritando por oro, libertad, libertad. Y claro, es hasta la noche. Claro, en YouTube lo pueden buscar. Gracias, Camilo. Pues muchas gracias. Esto es mi exposición sobre Izabal. Y si tienen preguntas, pues estamos a las órdenes. Garina es el idioma y la persona. No, Garínago es la persona. Garífuna es la cultura y el idioma. Nick Álvarez. Sí, muchas gracias, licenciado Fallase. Creo que hay una pregunta acerca de la He visto un montón. temática de Izabal. Sí, les quería comentar, la charla de hoy no trataba sobre gastronomía, porque si hablamos de gastronomía, entonces necesitamos otra charla. Y no podría decirles cuál es la típica. Si ustedes van a los amates, la comida más típica tiene mucho que ver con el oriente. Si van al sur, la comida típica es muy parecida al área de las Verapaces, porque es de más influencia quechí. Nosotros en la costa tenemos más influencia caribeña, ¿no? O sea, los caribes negros. Así que será una charla que podamos organizar si ustedes desean, pero es una charla propia, es una charla que no va con este tema, pero sí, digamos, es parte de lo que podamos hablar. Ahí, por ahí está conectado mi colega José Antonio González del Sabor de mi Tierra, que seguro querrá en algún momento acompañarnos en esta charla. Mi estimado licenciado Fallase, realmente le agradezco mucho esta charla tan enriquecedora. La verdad es de que, como dijimos al principio, de nuestro país hay tanto que hablar, tanto que compartir, y es tan diverso o megadiverso, como le llaman los especialistas, pluricultural. Es una cosa fascinante.
Pero ahí nos comenta nuestro compañero Omar Solís que vamos a tener más webinar con usted posteriormente y yo creo que toda la gente lo está pidiendo y espero también pues que siga con nosotros y siga compartiendo ese conocimiento que usted tiene acerca de Puerto Barrios o de Izabal, mejor dicho, como dicen algunos cuando uno dice Puerto Barrios, no, el departamento se llama Izabal, le dicen a uno. Ah, bueno. Estamos izabalenses, no como los cobaneros que se olvidan que su departamento es Alta Verapaz. Exacto. Exactamente. Yo creo que hay unas preguntas. Si hay algunas preguntas directas, con gusto contesto, licenciado, y si hay más, pues ya que queden escritas en el chat y las dejamos para contestar en el chat, pero con gusto. Es como la otra vez que se dejaron 4 preguntas, ¿no? Hay una pregunta en el chat interesante, creo que más que todo de aspecto económico, y dice, ¿existen en la actualidad negocios? ¿Cuáles? Que las personas de Izabal hagan con los beliceños, ya sean legales o de otro tipo. Hay contrabando como lo hay en San Marcos y en México. Legales, si es que hay, no vamos a hablar. Pero legales sí los hay. Nosotros de Izabal vemos a Belice como un pueblo hermano. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá su punto de vista, pero nosotros hemos convivido y coexistido. ¿No? Los apellidos en Izabal, sobre todo en la costa, los tenemos igual en Cortés y Omoa, como los tenemos en Punta Gorda, un poquito más arriba en Plasencia. O sea, son las mismas familias y tenemos esa conexión, hay intercambio comercial. Antes nosotros íbamos mucho a Belice a comprar productos europeos. Aquí ya consumíamos quesos, jamones, mantequilla desde Europa, que venía a través de Belice. Pero ahora por el cambio de moneda, les es más barato a ellos venir a comprar acá. Sin embargo, todavía se pueden conseguir muchos productos. El famoso chili Mary Sharp beliceño y guatemaltecos somos los número 1 que lo consumimos en el mundo. Si nosotros no hubiera Mary Sharp. Pero además consumimos muchos productos del arrecife. No tenemos una arrecifal tan grande, entonces mucho del caracol, como se llama, es caracol, que en la capital mal dicho le dicen abulón, viene directamente de los arrecifes y mucho se le compra, se pesca en Belice, la langosta también, o se le pesca o se le compra a ellos mismos, así que hay mucha relación. Muchos izabalenses incluso tienen doble nacionalidad, son beliceños y guatemaltecos, así que sí existe mucho intercambio. Y mucho antes, en época de los alemanes, por ejemplo, el café no directamente hacia Europa, sino que desde Livingston, cuando ya había salido del lago de Izabal y de Dulce, desde Livingston se llevó a Belice y luego a Nueva York o Nueva Orleans, que son los primeros puertos.